Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Yunuen y yo les voy a presentar el tema de nutrición parenteral como parte de la materia de clínica quirúrgica. Como concepto podemos iniciar diciendo que la nutrición parenteral se refiere a la administración continua de soluciones hiperosmolares con cantidades específicas de carbohidratos, proteínas, grasas y nutrientes a un paciente en estado crítico para poder restaurar su estado nutricional idóneo o original. Cuenta con distintos componentes. En cuestión de los carbohidratos, está mayormente representado por la dextrosa monohidratada o la glucosa. Cuenta con aminoácidos, electrolitos como sodio, magnesio, calcio, fósforo, etc. Cuenta también con vitaminas, oligoelementos, lípidos y agua. Existen dos tipos de nutrición parenteral. Está la periférica, en la cual las soluciones van a contar con una menor osmolaridad, protege las venas periféricas, es baja en aminoácidos y dextrosa y se recomienda para periodos únicamente de 10 a 14 días. También está el tipo de nutrición parenteral total o central, en la cual las soluciones van a contar con una mayor osmolaridad. Esto es para pacientes con requerimientos de energía bastante altos, el contenido de glucosa es elevado y se utiliza una vena de grueso calibre. Y también puede utilizarse por periodos de tiempo más largos. Un ejemplo de un catéter que se puede utilizar para este tipo de nutrición sería el PICC o el Peripherally Inserted Central Catheter o catéter central insertado en la periferia. Estos son los dispositivos que se utilizan con mayor frecuencia para este tipo de terapia. Para la nutrición parenteral periférica, se utiliza el catéter venoso periférico, que se utiliza en periodos de 3 a 4 días, el catéter venoso central colocado vía percutánea, que se utiliza de 10 a 14 días, y para la nutrición parenteral central, se utiliza un catéter central en periferia, que es el que había mencionado anteriormente, que se emplea en periodos de 8 a 12 semanas, o una portilla implantable o un catéter por medio de túnel, los cuales pueden durar los 2 años. En cuestión de las soluciones, primero se debe de realizar un análisis exhaustivo en el paciente para poder determinar qué necesidades o qué desequilibrios conlleva, para poder así delimitar cuál podría ser la necesidad que se debe de atender con más urgencia o con mayor prioridad. Realmente lo que es la nutrición parenteral son terapias individualizadas, ya que normalmente el médico busca qué es exactamente lo que el paciente está carente de o lo que realmente necesita. De manera general, las soluciones de nutrición parenteral cuentan con dextrosa al 25%, aminoácidos al 6%, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro, fósforo, acetato, vitaminas, oligoelementos y una emulsión de grasa al 20%. La tasa típica consiste en 30 mililitros por hora el primer día en promedio y el segundo día 60 mililitros por hora. Ya para el segundo día, la solución va a aportar al paciente 1925 kilocalorías, 86 gramos de proteínas, 19% de las kilocalorías totales de grasas y 1600 mililitros de líquidos. En cuestión de las indicaciones, este tipo de terapia está recomendada más que nada para pacientes con septicemia, que tengan un procedimiento quirúrgico pronto, que estén gravemente desnutridos o con lesiones traumáticas en las cuales la nutrición enteral es imposible. Esto nos hace reflexionar un poco en cuestión de qué podrían ser las contraindicaciones. Mayormente este tipo de terapia es enfocada en pacientes que no tengan una desnutrición grave, ya que si se emplean pacientes que puedan tener una nutrición un poco más favorable, puede inducir a graves complicaciones. Así que, en resumen, las contraindicaciones son pacientes que sí puedan llevar una nutrición o una terapia de nutrición enteral de manera eficaz.
El diagnóstico para determinar si un paciente puede llevar este tipo de terapia es determinando la inanición por enfermedad, que podemos determinarla por la atrofia muscular generalizada, que el médico puede darse cuenta de manera como autónoma durante la inspección del paciente, y la disminución de la grasa corporal. Al inicio se necesita que el paciente esté hemodinámicamente estable y se deben de corregir las anormalidades de los electrolitos. Como había mencionado anteriormente, se debe realizar un análisis para poder determinar qué necesita el paciente y qué se debe de atender de manera más urgente. Se recomienda iniciar con una nutrición hipocalórica, es decir, alta en proteínas, y los lípidos se introducen después de la primera semana. En cuestión de la administración, en general se comienza con 100 gramos a 200 gramos de dextrosa. Los aminoácidos comienzan por debajo de las cantidades dianas calculadas para que no puedan inducir una complicación. Los pacientes típicos reciben de 200 a 500 mililitros en promedio de una solución al 20% hasta el 60% de manera gradual, y debe de ser con lentitud, con un ritmo promedio de 50 mililitros por hora y se incrementa cada 24 horas. Como dice esta diapositiva, los niveles de ciertos componentes dentro de la solución van a comenzar de una manera mínima para que puedan aumentarse gradualmente, ya que si administramos una cantidad exhaustiva o de manera incrementada a un paciente de cierto componente, puede llevarnos a casos como una hiperglucemia, una hipercalcemia, etc. Para que este tipo de terapia sea llevada de una manera idónea, eficaz y evitar el mayor tipo de complicaciones posibles, se debe de llevar un monitoreo exhaustivo, ya que la glucosa es un componente bastante importante de este tipo de soluciones. Se debe de monitorear la glucosa capilar. También se recomienda, al llevar este tipo de terapia, agregar un protocolo de insulina. La glucosa capilar se debe de medir cada 6 horas, las primeras 48 horas. También se deben de medir los triglicéridos séricos 2 veces a la semana, los electrolitos de manera diaria. La función hepática se recomienda de manera semanal y el balance de nitrógeno, urea y creatinina de manera diaria. Los exámenes de laboratorio que nos pueden ayudar para determinar este tipo de niveles o de este tipo de monitoreo podría ser la química sanguínea, el BUN y la función hepática. La química sanguínea es un examen que mide niveles de sustancias en la sangre. Nos va a informar sobre el metabolismo y funcionamiento de ciertos órganos. Puede ser desde 6 hasta 34 elementos. Mayormente está compuesto, bueno, la versión más básica, que es la de 7 elementos, está compuesta por glucosa, los niveles de urea, creatinina, colesterol total, triglicéridos, ácido úrico y nitrógeno ureico. Estos son los valores normales que se encuentran en una química sanguínea de 7 elementos. Está la glucosa, que se encuentra en un intervalo de 70 a 115 miligramos por decilitro, pero esto dependiendo de la bibliografía puede variar. La urea, que está de 12 a 54 miligramos por decilitro. La creatinina, que está de 0.6 a 1.3 miligramos por decilitro. El colesterol total, que está de 100 a 200 miligramos por decilitro. Los triglicéridos, que están de 35 a 170 miligramos. El ácido úrico, que está de 2.5 a 7.5 miligramos. Y el nitrógeno ureico, que está de 10 a 26 miligramos por decilitro. El examen de función hepática es una medición de niveles de marcadores séricos que nos pueden ayudar a brindar una información sobre una función hepática o una posible disfunción hepática. Da los niveles de los siguientes elementos de AST, ALT, los cuales voy a explicar en una diapositiva más adelante, y de la bilirrubina. Nos podemos dar cuenta si existe una lesión hepatocelular si encontramos anomalías en AST y ALT. Estos son los valores normales de una función hepática.
La AST o la alanina transaminasa se encuentra de manera sérica con 7 a 55 unidades por litro. La ALT, la aspartato transaminasa, se encuentra de 8 a 48 unidades por litro. La ALP, la fosfatasa alcalina, de 40 a 129 unidades por litro. La gamma glutamil transferasa de 8 a 61 unidades. El tiempo de protombina se encuentra de 35 a 170 miligramos por decilitro. La lactato deshidrogenasa se encuentra de 2.5 a 7.5 miligramos por decilitro. Y la bilirrubina, que es muy importante, se encuentra de 10 a 26 miligramos por decilitro. BUN es el nitrógeno ureico en sangre. Este nos va a revelar el funcionamiento de los riñones. Tiene relación inversa con el filtrado glomerular y puede aumentarse por lesiones intrarrenales o postrenales. Este tiene un valor normal de 10 a 26 miligramos por decilitro y también se puede calcular el nivel de la urea multiplicando el nivel del BUN por 2.4. Y en general, ¿cómo nos pueden servir este tipo de laboratoriales para poder determinar si se está llevando de manera idónea el tipo de tratamiento o la terapia de nutrición parenteral? Me regresaré un poco a la química sanguínea porque este es un gran ejemplo. Normalmente podemos darnos cuenta de el metabolismo del paciente mediante estos siguientes, o sea, como estos siguientes niveles. Por ejemplo, si el ácido úrico está aumentado, significa que el paciente lleva una dieta alta en proteínas y baja en calorías, o puede tener una inanición también. Si se encuentra disminuido, pues es una hipouricemia. Si el calcio sérico, que también se puede tomar en un examen que sea un ionograma o una química sanguínea de mayor elementos, se encuentra aumentado, puede haber una disminución de excreción renal, una intoxicación por vitamina D. Por ejemplo, si el colesterol sérico se encuentra aumentado, pues es una mala digestión, una mala absorción, y si está disminuido, puede existir una desnutrición o una inanición. Y en cuestión de la creatinina sérica también, si está aumentada, puede existir una ingesta excesiva de proteínas, un aumento de masa muscular, etc. Para esto nos sirven este tipo de exámenes, para darnos cuenta qué podríamos estar haciendo mal o si el paciente lo recibe de buena manera. Para la suspensión, se recomienda reducirla de forma gradual cuando el paciente comience un tratamiento enteral o que pueda nutrirse por manera enteral. Así como se va aumentando la ingestión de alimento, se va reduciendo la dosis poco a poco. Y en cuestión de las complicaciones, existen de 3 tipos, las cuales son las técnicas, las metabólicas y pues la atrofia intestinal. Las técnicas se refieren más que nada al tipo de complicaciones que pueden surgir gracias al mal posicionamiento de un catéter o a la mala praxis durante. Es decir, se sabe que la nutrición parenteral tiene un mayor riesgo de complicaciones, más que nada infecciosas, porque el catéter está posicionado en una zona donde puede diseminar el microorganismo directamente al torrente sanguíneo. Está normalmente puesto en una vena de gran calibre, la cual puede llevar la diseminación de manera increíblemente rápida y puede llevar al paciente a una complicación que puede evolucionar a ser bastante grave. Unos ejemplos de ella podrían ser septicemia, neumotórax, hemotórax, lesiones en arterias, embolias gaseosas, tromboflebitis, y los síntomas que pueden llamarnos la atención o que pueden ser de alerta podría ser la cefalea, el dolor de espalda, leucocitosis, fiebre, eritema, exudado purulento, etc. En cuestión de las complicaciones metabólicas, se refiere a las complicaciones que pueden surgir por la mala administración o mal cálculo de las necesidades del paciente. Esto se refiere más que nada al tipo de elemento dentro de la solución o dentro de la sangre del paciente que pueda estar afectado. Es decir, si no se mide correctamente el tipo bueno, no se realiza de manera adecuada el análisis al paciente
y se le administra una cantidad grande de glucosa, pues eventualmente va a terminar en una hiperglucemia. O de manera inversa, si se administra muy poca glucosa y el paciente necesita más glucosa para alcanzar los niveles normales, pues se puede llegar a una o hipoglucemia. Más que nada las metabólicas se refieren como a la mala administración de los elementos que realmente necesita el paciente. Otro ejemplo de esto puede ser un cálculos biliares, colestasis, hipertrigliceridemia, hiperpotasemia, hipercalcemia o sus versiones inversas, hipocalcemia, hipopotasemia, etcétera. Otro tipo de complicación bastante importante es la atrofia intestinal. Como sabemos, la nutrición parenteral está indicada en pacientes que no pueden llevar una nutrición enteral de manera idónea. También está indicada en pacientes que se decidan que se debe de llevar un tratamiento en el cual el aparato digestivo debe de mantener reposo. Es decir, también está indicada en pacientes que necesiten reposar su aparato digestivo. Y entonces, como es administrado directamente al torrente sanguíneo y se saltan muchos pasos del metabolismo, esto nos puede llevar a una atrofia intestinal en la cual como el intestino no está siendo utilizado de la manera más idónea, puede llevar a una atrofia y lesión en los tejidos. Todas estas complicaciones pueden ser mayormente evitadas si es que se lleva un buen monitoreo. Se han hecho grandes cantidades de estudios en cada una de estas complicaciones y más que nada muchas veces resumen que se llevan a cabo porque no existe un monitoreo correcto, ya sea de la introducción del catéter, ya sea de la administración de ciertos elementos, ya sea que no se calcule bien el plazo de días en el que debe de llevar el paciente este tipo de nutrición, etcétera. Este tipo de nutrición o este tipo de terapia debe de ser llevado con la extrema cautela, con la extrema, como conciencia, porque cada una de este tipo de complicaciones, puede ser eventualmente bastante letal para el paciente. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.